Vamos a orar a Dios que pueda guiar este tiempo. Pues bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día más que tú nos has dado para poder estar aquí esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón, haz que esta enseñanza realmente podamos entender lo que vamos a escuchar, tanto de la Semana Santa, de lo que hemos estado escuchando durante muchos años, Señor. Pero pues llévanos realmente a entender claramente lo que sucedió hace 2000 años, Padre. Y pues te damos gracias también, Dios, por este medio del Zoom, que nos da la oportunidad de poder compartirle también a la gente que no está aquí presente, Señor. Te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí que quiero tratar de compartir algo que, como lo había compartido el domingo pasado, hablamos de la Semana Santa, hablamos de la crucifixión de Jesucristo, escuchamos claramente lo que sucedió hace muchos años, pero a veces perdemos de vista todo ese proceso, todo lo que Jesucristo realmente vivió, ya como que no lo sabemos de memoria y no nos damos cuenta de que hay algunos puntos importantes para poder entender claramente qué fue lo que sucedió en todo ese tramo, ese tiempo en el que, pues, ahora sí que Jesucristo ya estaba yendo hacia la cruz, ya estaba ahora sí que tomado por los soldados romanos para cargar esa cruz. Y pues ahora sí que voy a agarrar en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 19 y quiero compartirte, vamos a estudiar estos versículos para poder entender lo que hoy vamos a escuchar. Y dice el capítulo 19 del versículo 17, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Así que nos damos cuenta de que no nomás fue escrito en hebreo, sino también en griego y en latín. Así que Jesús realmente estaba cargando su cruz, salió a ese lugar llamado la calavera, el hebreo Gólgota, y vamos a poder entender claramente lo que sucedió en este proceso. Dios, de alguna manera, no quiere que nosotros nos rindamos. No dudo que Jesucristo estuvo tentado a querer rendirse con todo lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, ¿sí? Y no dudo que también estaba Satanás a un lado, haciéndole ver claramente de que no valía la pena pagar por así que por toda la humanidad. Y claro que en ese momento Jesús nunca se rindió. Y creo que es algo muy importante porque muchas veces nosotros en nuestra vida como creyentes, claro que vamos a pasar situaciones difíciles, problemas, enfermedades, circunstancias en las cuales nunca nos imaginábamos que fuéramos a vivir. Y nos lleva a esa tentación de ¿qué? De rendirte, de no querer saber. Ahora sí que podemos hoy tener angustias, puede haber dolor, podríamos tener tribulaciones, aún miedos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza en la cual está afectada por todo el pecado. Y claro que lo importante aquí es que los apóstoles, en el momento en el que vieron todo lo que estaba sucediendo, ellos mismos dijeron después de la resurrección de Jesucristo, dice, oigan, vamos a vivir tribulaciones, sí. Vamos a vivir persecución, sí. Vamos a estar angustiados por todo lo que está sucediendo, sí. Es más, muchos de ellos estuvieron al borde de la desesperación, ¿sí? Y muchas veces como creyente podemos caer en esa situación, podemos estar al borde de la desesperación. ¿Por qué? Porque vivimos en una creación caída. Recuerden que vivimos en un mundo afectado por el pecado, caído por el pecado, caída bajo la maldición. ¿La maldición de quién? Pues de Satanás. Realmente, si tú te pones a ver las escrituras, la Biblia dice claramente que el que gobierna este mundo es Satanás. Aunque muchas veces le queremos echar la culpa a Dios, Dios no tiene nada que ver con esta situación. Dios le dio así como dicen, ese principio a Satanás
por querer gobernar y simplemente se lo cedió. Dice, tú eres el príncipe de este mundo y es evidente que vamos a enfrentar problemas, ¿sí? Recuerda la misma oración de Jesucristo. Decía, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué razón? Porque sabía perfectamente que íbamos a estar padeciendo circunstancias en las cuales no nos iban a agradar. En Juan 16:13 dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero hay algo muy importante, confíen en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es decir, realmente cuando vino Jesús a la tierra, venció el pecado, venció a la muerte, venció al mundo, y sabemos que aún con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sabemos que Dios tiene el control. Es decir, Dios no va a permitir que Satanás haga más de lo que él quisiera hacer. Oye, ¿qué es lo que quisiera hacer Satanás? Destruir. Realmente, él lo que busca es destruir este planeta, destruir la creación de Dios. Eso es lo que está buscando. Pero claro que ahora sí que Dios aún así tiene el control. Y Jesús no te prometió una seguridad total. A veces pensamos que por el entregarle nuestra vida a Jesucristo, entonces ya no va a haber problemas, o ya no va a haber circunstancias difíciles, o no vamos a padecer. No, Jesús nunca prometió una seguridad total. Él no te prometió que nunca enfrentarías angustias. Él sabía que ibas a enfrentar angustias. Por eso, fíjate la oración de Jesucristo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal. ¿Y a quién se lo está pidiendo? Se lo está pidiendo a Dios. Así que Jesús no dijo que tendríamos que enfrentar batallas. Claro, siempre va a haber batallas en nuestras vidas, siempre vamos a estar viviendo circunstancias en las cuales no entendemos, ¿sí? Por el contrario, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, muchas. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Es decir, aún así, Él tiene el control. Y fíjate cómo en el versículo 17, como tal, del capítulo 19, Él cargando su cruz. Fíjate la manera en la que expone este versículo. Él cargó su cruz y salió al lugar llamado la calavera. Él tomó una decisión. ¿Cuál decisión? Cargar la cruz del pecado de toda la humanidad. Es decir, Él cargó su cruz. Muchas veces la gente piensa, es que yo estoy cargando mi cruz y le echa la culpa, ya sabes, ¿no? Al esposo, a la esposa, a los hijos. No, 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 no. Eso no es cargar tu cruz. Simplemente es tu vida, lo que está, tus decisiones, lo que tú estás haciendo, y esa cruz realmente no era de Él, no era de Jesucristo. Esa cruz era tuya, era mía. Esa cruz era de nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Porque nosotros somos los que habíamos pecado. Esa cruz es la causa de tu pecado y de mi pecado. Y claro que Dios nos hace ver claramente que nosotros tenemos que cargar con esa cruz. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza pecaminosa. La Biblia dice también en Mateo 8:17, dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Quién? Cristo. Y llevó también nuestras dolencias. ¿Quién? Cristo. Mis dolencias, mis transgresiones, mis pecados, mis cargas, mis aflicciones, ¿sí? La maldición que debía caer sobre nosotros, ¿sí? Cayó sobre él. Fíjate qué increíble, que si todo eso cayó sobre Cristo. Así que quiero preguntarte algo. ¿Estás cargando tu cruz? ¿Realmente estás cargando tu cruz? ¿Realmente te estás dando cuenta de lo que está pasando en tu vida? ¿De las decisiones que tú has tomado? ¿Y de lo que está pasando a tu alrededor? Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Claro, ¿por qué razón? Porque tenemos que entender por qué Jesús dijo eso. Así que Jesús nos llamó a vivir una vida apartada del pecado. Eso es lo que realmente quiere Jesucristo. Quiere que tú vivas apartada del pecado, apartada del mal, apartada de la lujuria, apartada de la soberbia. Tú me dirás, Arturo, en el mundo en el que estamos viviendo es imposible poder vivir así. Mira, vivimos en un mundo lleno de mentira. Es correcto, vivimos en un mundo lleno de mentira, en un mundo lleno de vanidad, un mundo lleno de dolor y también de situaciones difíciles por todo lo que estamos viendo. Es más, quiero decirte que yo nunca me imaginé ni creí que fuera a estar viviendo el tiempo que estoy viviendo. Nunca me imaginé
que el mundo se estuviera colapsando, porque estamos viéndonos y el mundo se está desmoronando, de veras, de una manera impresionante. Entonces, yo la verdad nunca me imaginé eso. Pero hay algo que debo entender. Dios tiene el control aún de eso. Fíjate cómo la gente puede tener su seguridad en las cosas materiales, ¿no? Ahora, escuché en esta semana que hubo varios bancos que se dieron en quiebra, bancos americanos, ¿sí? Y dices tú, órale, ¿y qué pasa con la gente que tenía su dinero o sus ahorros ahí? Pues muchos de ellos los van a perder. Los van a perder. Entonces dices tú, bueno, ¿dónde está puesta tu seguridad? Ahí, perdóname, un día la puedes perder sin darte cuenta. Puedes perder todo lo que tenías, todo lo que habías ahorrado. Así que quiero decirte algo, tú solo no puedes. No vas a poder guiar tu vida, no vas a poder controlar tu vida, no vas a poder manejar tu vida. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo. La Biblia lo dice claramente. Es imposible que el hombre lo pueda hacer. Así que en Juan capítulo 15, el versículo 5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Es algo muy importante. Es decir, nada vas a poder hacer separado de Cristo. A veces la gente cree que se siente autosuficiente o que tiene la manera de poderlo hacer. No es cierto. Si Jesucristo no hubiera dicho eso, entonces estaría mintiendo. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces no pienses que el hecho de quererte separar de Cristo puedas tú tomar la vida en tus manos y tener el control. La pregunta es, ¿has querido rendirte? Con todo lo que tú has vivido, ¿has querido rendirte? ¿Has querido volver atrás? Porque ese es lo que sucede con nuestra naturaleza. ¿Has querido abandonar todo lo que Dios te ha enseñado? ¿Lo que has aprendido? ¿Has querido dejar el camino del Señor? ¿Quieres volver al mundo? Que si fíjate cómo está el mundo. Fíjate lo que te ofrece el mundo y fíjate lo que te ofrece Cristo. Así que Pablo le escribe a un joven Timoteo. Este joven realmente era un joven que claro, que tenía la atracción del mundo por ser joven, ¿sí? Y Pablo le dice claramente a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo que las cosas de Dios. Fíjate qué impresionante. ¿Quién era Demas? Porque dirás tú, bueno, ¿y quién era Demas? Demas era uno de los mejores discípulos de Pablo. Fíjate qué impresionante. Dios invirtió en la vida de Demas muchos años, pero en cambio él tomó la decisión de irse al mundo y no servirle a Dios. Por eso Pablo lo expone de esa manera. Y que hoy te digo una cosa, hoy hay muchos Demas que nos han abandonado. Claro, ¿por qué? Porque se han ido al mundo más que querer seguir a Dios, más que querer realmente obedecer a Dios. Así que hoy hay muchas deserciones en la vida cristiana. Y no nomás en nuestra iglesia, en todas las iglesias. He escuchado realmente a pastores, he tenido la oportunidad de compartir con ellos y me he dado cuenta cuando compartimos que mucha gente ha abandonado realmente el seguir a Cristo. Y te digo algo, la Biblia lo dice. La Biblia dice claramente que en los últimos tiempos, el amor de muchos creyentes, de muchas personas que tomaron la decisión de entregarle su vida a Cristo, ¿sí? Se van a apartar, se van a enfriar. Así que van tristemente tras la vanidad del mundo, van tras la lujuria, las pasiones. Pero te digo una cosa, lejos sea de mí abandonar al Señor, lejos sea de mí. Ahora sí que yo le entregué mi vida a Cristo, quiero seguir a Cristo, Él quiere usar mi vida y para mí sería una locura el hacerlo. Fíjate lo que dijo Josué en una de las pláticas que tuve la oportunidad de compartirte. Josué se paró delante del pueblo y les dijo que ellos tenían que tomar una decisión. Es igual para nosotros, cada uno tiene que tomar una decisión, pero Josué fue firme en su decisión. Dijo claramente, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y claro que vemos cómo Dios guardó no nomás la vida de Josué, sino a toda su familia. Así que él sabía perfectamente a quién estaba sirviendo. Y la pregunta es, ¿sabes a quién está sirviendo?
Estamos sirviéndole a un Dios verdadero. Estamos sirviendo a un Dios único. A una persona que está viva. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que Jesucristo se quedó en esa cruz o que nunca resucitó. Perdóname, Jesucristo está más vivo de lo que tú te imaginas, porque Él es el que hace y Él es el que transforma las vidas. Dios exige de ti una decisión y eso es muy importante. Estamos a días para celebrar la semana, ahora sí que la Pascua, ¿sí? Nosotros ya no tenemos por qué celebrarla. ¿Por qué razón? Ya la celebramos. Nuestra Pascua es Cristo. Así que cuando tú quieras rendirte, recuerda que Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera. Es decir, Jesucristo no se rindió. Ahora hay algo que me aterra. Jesús había sido castigado, lacerado, abofeteado, es decir, había sufrido. Realmente el suplicio que él vivió es inimaginable, que si no te lo puedes imaginar. Fue realmente azotado durante 40 veces, ¿sí? Y los látigos eran de piel, ¿sí? Con ganchos de acero en las puntas. Tú imagínate lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en ese momento en Cristo. Le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas y estaba en un estado de deshidratación, así que estaba deshidratado. Imagínate la circunstancia y la situación en la que él se encontraba. Y aún así, en medio de toda esta crisis física, emocional y espiritual, ¿sí? Él simplemente no se rindió. El Padre lo abandonó. Claro, tenía que haber una separación del pecado. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios, dice la Biblia, a través del Espíritu. Y en ese momento Jesucristo fue abandonado por el Padre. Es decir, había una separación. ¿Cuál fue el dolor más grande de Jesucristo? El haberse separado de Dios. Y por esa razón, cuando el Padre lo abandona, recuerda las palabras de Jesucristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, tenía que haber una separación. ¿Por qué razón? Porque el pecado había hecho esa separación y Jesucristo estaba cargando con nuestros pecados. Así que Él estaba cargando no nomás tus pecados, sino también los míos y de toda la humanidad. Fíjate qué fuerte. Él los llevaba en su propio cuerpo y aún así tomó esa cruz y aún así tomó la decisión de ir a la cruz. Hoy Dios te dice: no te rindas. Yo sé que el mundo está muy afectado y va a haber temor y angustia. Va a haber dificultades. La Biblia nos hace ver claramente que va a haber tribulación. Oye, ¿vamos a vivir tribulaciones? Sí, las vamos a vivir. Es decir, nos tocó a nosotros vivirla. Esa es la diferencia. Y por eso hoy Dios se acerca a tu vida y te dice: no te rindas, no voltees atrás. No es tiempo de rendirte. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, no somos de los que volvemos atrás, somos de los que permanecemos para salvación eterna. Y es el momento en que tú tienes que decidir. Ahora sí que tú tienes que decidir a quién vas a servir. Porque es una decisión personal. Si vas a seguir a Cristo, si vas a seguir dentro de Él en su barca, porque ese es el punto, no puedes volver atrás. No puedes ni ver atrás. Recuerda lo que le dijeron los ángeles a la esposa de Lot y a las hijas cuando vino ese juicio ante Sodoma y Gomorra. No vuelvan atrás. La esposa de Lot volteó atrás y quedó como una estatua de sal. Oye, ¿Dios va a traer un juicio? Sí. Dios va a traer un juicio. No sé cuándo lo vaya a traer, pero Dios va a traer un juicio. Y con todo lo que estamos viviendo, no dudo que tarde ese juicio. Así que Jesús, cargando su cruz, fue al lugar de la calavera llamada el Gólgota, al lugar de más sufrimiento. Quiero que lo sepas. Fue un lugar verdaderamente terrífico, ahora sí que catastrófico. Fue algo que ni tú te imaginas. Y me pregunto,
¿Por qué tantos cristianos abandonan su fe cuando viven una vida de lujos? Por eso muchos cristianos abandonan su fe. ¿Por qué razón? Porque a veces pensamos que Dios los prospera, Satanás también prospera, quiero que lo sepas. No nomás Dios. ¿Qué es lo que busca Satanás? Simplemente que te salgas del proyecto de Dios, que te salgas del camino que Dios trazó para ti. Ese es lo que él está buscando. Lo mismo que hizo con Jesucristo para que él se rindiera y no lo hizo, lo mismo lo hace con cada uno de los creyentes. ¿Por qué razón? Porque no quiere que tú seas luz en un mundo afectado por las tinieblas. Esa es la diferencia. Así que cuando hoy los creyentes tienen una vida de lujos, cuando viene una vida llena de sofisticación, así que ven lo que el mundo les ofrece, una vida llena de vanidad, Jesús ve lo que estaba viviendo. En su más grande crisis decidió cargar tu cruz y la mía. Y es tiempo que tú y yo decidamos por Cristo. Es tiempo. Es decir, no es para mañana. No es el que lo voy a pensar. Tú tienes que tomar una decisión. No puedes estar en un terreno neutral. Recuerda las palabras en Apocalipsis, en el momento en el que Juan mismo escribe estos versículos, en el capítulo 3, y dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De qué está hablando? Realmente tú tienes que tomar una decisión. O verdaderamente le estás creyendo o no. No puedes estar en medio. No puedes vivir una parte con Cristo y otra parte en el mundo. No puedes hacerlo. Tú tienes que tomar la decisión porque tú tienes esa libertad para hacerlo. Así que hay muchas personas que hoy tristemente van a la iglesia. Hay muchas personas que se confiesan cristianos, que incluso cantan en la iglesia y que escuchan la palabra de Dios. Pero, recuerda algo importante, aún el mismo Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Dice la Biblia que de buena gana lo hacía. Y Herodes nunca quiso dejar su pecado. Él seguía pecando. La Biblia dice que Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Estoy hablando de un gobernante. Pero él nunca quiso dejar su pecado. Y mucha gente puede escuchar la palabra de Dios. Mucha gente puede venir a la iglesia, pero realmente no conoce a Cristo. Es más, no son salvos. No le han entregado su vida a Cristo. Recuerda que Dios es el que examina tu corazón. Dios conoce tu corazón. ¿Por qué razón? Porque Jesús realmente exige de ti un compromiso. Es un compromiso. Somos salvos por fe en Jesucristo. Y dice la Biblia claramente que no hay otra manera para poder salvarnos. En la carta de Efesios 2:8 dijo, porque por gracia sois salvos, gratis. La salvación no tiene ningún costo y es por medio de la fe. Y ve la manera en que lo describe, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Claro, Dios es el que trabaja en el corazón de cada una de las personas para hacerle ver cómo está su situación delante de Él. No te puedes engañar a ti mismo, no puedes engañar a Dios. Podrás engañar al hombre, dice la palabra, pero no puedes engañar a Dios. Dios conoce tu corazón, Dios pesa los corazones. Pablo le escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como diciendo, es para todos, es una salvación general. No es para un grupo de personas, no es para una nación, no es para un pueblo, es para toda la humanidad. Así que la palabra realmente exige compromiso, exige que tú te arrepientas de tus pecados y que reconozcas cómo estás delante de Dios. Tú tienes que tomar la decisión de cambiar de dirección. ¿Por qué razón? Porque es tu libertad. Dios te ha dado esa libertad. Tú tienes que abandonar tu pecado. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:28 y dijo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno. Claro, Dios nos lleva a hacer las cosas correctamente. Debemos apartarnos de todo camino de mentira y de maldad. Y lógicamente, no lo vas a poder hacer tú solo. No lo puedes hacer solo. Necesitamos su unidad. Tú tienes que rendirte a Cristo. Por eso Dios lo mandó, para hacernos ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy en día las corrientes de este mundo están tan fuertes, ¿sí?, que hoy los jóvenes no quieren escuchar. Es más, no quieren saber absolutamente nada de Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque Satanás se ha encargado de que los jóvenes escuchen que todo es culpa de Dios. Todo es culpa de Dios. Y claro que cuando los jóvenes ven este mundo afectado por el pecado, la pregunta es, ¿y de qué Dios estamos hablando? Por eso no existe tal Dios. La Biblia dice en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es Jesucristo? Mira, quizás hoy estás batallando tú solo. Solamente tú sabes lo que está pasando en tu vida. Jesús necesitó ayuda para llevar la cruz, ¿sabes? Y por eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, cuando dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que era un hombre que iba de paso, a acabar pronto. No sabemos si él había escuchado hablar de Jesucristo o no había escuchado hablar de Jesucristo, no lo sabemos, simplemente era un hombre que iba de paso, ¿sí? Y cuando realmente ven la escena donde Jesús ya no puede por la manera en que fue maltratado, ¿sí? No podía ya cargar esa cruz. Tomaron a este hombre, Simón de Cirene. ¿Para qué? Para que él tomara la cruz de Cristo. Dice, él venía del campo y pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús mismo necesitó ayuda para llevar la cruz. Estoy hablando del Hijo de Dios. Hoy tú también necesitas esa ayuda. Eres un hombre igual que Jesucristo. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en tu vida. Tú necesitas ayuda y no de un hombre. Los hombres pueden proponerte o darte ayuda. No, perdóname. Ellos nunca te van a poder dar la ayuda que tú necesitas. El único que te puede ayudar es Cristo. Y lo va a hacer a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que te puede ayudar a través de tus debilidades. Cuando tomaste la decisión de entregarle a tu vida a Cristo, ¿quién mora dentro de tu corazón? El Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios lo que hace es realmente moverte a leer. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu de Dios te hace ¿a qué? A que leas, a que ores, a que realmente tengas una actitud correcta. El Espíritu es el que realmente te está moviendo. ¿Por qué razón? Porque tú y yo no podemos hacerlo solos. Tenemos muchas debilidades. Somos débiles delante de Dios y Dios lo sabe. Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 10:13 y les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cualquier problema que tú tengas, quiero decirte que hay alguien que te va a ayudar y ese alguien se llama Cristo. Es el único que te puede librar de la tentación. Podrás soportar, pero vas a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Recuerda lo que Jesucristo dijo, porque separados de Él, nada podéis hacer. No puedes hacer absolutamente nada en tu vida. Y por eso hoy vemos el fracaso del mundo. ¿Cuántos presidentes quieren hacer las cosas buenas? Pero, te digo una cosa, me aterra cómo se alejan de Dios. Fíjate cómo el poder los envanece, cómo el poder, hay una locura en cualquier presidente del mundo. En vez de hacer lo bueno, hacen lo malo. En vez de querer ayudar, fíjate la manera en que están afectando. Es imposible.
Es imposible que un presidente sin Cristo pueda gobernar un país. Es imposible. Así que el mundo hoy está lleno de vanidad. El mundo está lleno de pecado. El mundo está afectado por todo lo que estamos viviendo. Y Juan, en primera de Juan 2:17, dice, el mundo pasa y sus deseos. Claro, un día el mundo va a pasar y van a pasar todos sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, Él no pasa, va a estar siempre para ti. Tal vez no estemos en todo momento en este lugar. Es más, somos extranjeros en este lugar, porque todos vamos a morir, todos vamos a partir. Pero la pregunta es, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? Tú tienes que tomar esa decisión. Por eso hoy Dios te dice, no te rindas. Levántate. Vendrá alguien a ayudarte. Claro que vendrá alguien a ayudarte. Solamente Él es el único que nos puede ayudar. Mira, yo tengo un versículo que lo he compartido en algunas pláticas y te lo voy a volver a compartir. Ese versículo para mí fue un ancla, fue algo que a mí me ayudó en momentos muy difíciles que yo pasé en mi vida. Y está en Isaías 41:10. Y él dice claramente, no temas. Fíjate la manera en la que empieza el versículo. No temas. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza está el tener temor, el tener miedo. Y están pasando cosas en nuestras vidas que no sabemos cómo salir adelante. Y entra el temor. No temas porque yo estoy contigo. Fíjate las palabras. Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y hay una palabra impresionante. Dice siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no es un rato, no es en un problema y en otro no. Es la única manera en la cual Dios te puede sustentar, es la única manera en que Dios te va a fortalecer. Y cuando tienes esa seguridad de que Él lo está haciendo y que Él es el único que te va a ayudar, Él es el que te pone en pie, Él es el que te da la fortaleza, porque Dios es nuestro esfuerzo. ¿Sabes? Hay algunos hombres de la Biblia que quisieron rendirse. Tú me dirás, ¿cómo es posible? ¿No? Si eran hombres de Dios, pero eran profetas. ¿Cómo era posible que se hayan querido rendir? Sí. Dios nos hace ver claramente que estos hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hubo hombres que realmente quisieron rendirse. Y te estoy hablando de profetas. Y en el Antiguo Testamento vemos al profeta Elías. No sé si lo recuerdas. El profeta Elías realmente era un profeta impresionante. Que si era una manera, él fue el que le pidió a Dios, imagínate, que cerrara el cielo durante 3 años y medio y que no lloviera. Luego le pide a Dios otra vez que regrese la lluvia después de 3 años y medio. Él predicaba y compartía la palabra. Pero llegó un momento en que hubo temor, que si le metieron temor. Y claro que cuando hay temor, cuando hay miedo, en ese momento, él estuvo amenazado por una mujer, imagínate, amenazado, ¿sí? Diciendo que lo encontraran para matarlo. ¿Qué hizo realmente Elías? Dice la Biblia que salió huyendo por el desierto y se tiró bajo un árbol y dijo, Señor, basta, basta ya, ¿no? Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Imagínate, te estoy hablando del profeta Elías. Fíjate lo que le pidió a Dios y la manera en que Dios contestaba. Es más, él pensaba que era el único profeta, cuando Dios le hace ver claramente que había 7,000 hombres que no habían arrodillado, puesto sus rodillas en el piso por Baal. Y él pensaba que era el único. Elías se había rendido, cuando había todavía un proyecto más grande para él. Pero la Biblia dice que vino un ángel para fortalecerlo. Hoy no
creo que vaya a venir un ángel a fortalecerte, pero quiero decirte que el Espíritu Santo es el que te va a fortalecer. Él es el ángel que está dentro de ti y Él es el que te va a fortalecer. Le dio alimento, le dio comida y le dijo a Elías, Elías, levántate, porque todavía falta mucho camino, amigo. Es decir, todavía falta muchas cosas que hacer. Entonces, no te rindas. Hoy el Espíritu de Dios te está hablando y le está hablando a millones de personas. Quiero que lo sepas, a millones de personas. Y el Espíritu está tratando de convencer a la gente de pecado. Que se den cuenta de lo que está pasando en sus vidas. El Espíritu Santo es el que está inquietando a la persona cuando la persona no le ha entregado su vida a Cristo. En ese momento, el Espíritu es el que está hablando a la conciencia de la persona y le está haciendo ver claramente lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque en tu conciencia está grabado todo lo que tú has hecho. Dios tiene a favor tu conciencia, porque tu conciencia es la que te va a estar acusando. Sabes perfectamente lo que has hecho, tanto bueno como malo. Y te está diciendo, no te rindas. Tenemos que seguir a Cristo. Hoy muchos están o pueden estar pasando por problemas familiares. No lo dudo. Con todo lo que estamos viviendo, debe haber muchos problemas familiares. Hoy debe haber muchos problemas económicos y dicen que va a haber más todavía. No lo dudo, porque el mundo se está colapsando. Hoy mucha gente está enferma. Y no nomás por la cuestión del COVID. Han salido enfermedades que el mismo doctor no sabe ni de qué se trata. Entonces te das cuenta de que esto te está volviendo una verdadera locura. Pero Jesús te dice, no temas. No temas porque yo te ayudo. Él es el único que te puede levantar. ¿Y cuánta gente hoy está terminando con su propia vida? ¿Cuántos jóvenes se están quitando la vida porque no están viendo un futuro? Porque no hay una esperanza para ellos. Muchos. Pero Dios, a través de una serie de circunstancias, le dio a Elías el valor de seguir adelante. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Dios te quiere dar el valor para que tú no te rindas. Y hoy me pregunto, ¿qué situación es la que tú estás viviendo? Para que en tu mente tú ya no quieras vivir. ¿Qué está pasando? Hay algo que está pasando dentro de tu corazón. Probablemente hay dolor, quizás hay alguna enfermedad, quizás hay una enfermedad como el cáncer, ¿sí? Y tú ya no quieras vivir. Quizás un hijo está apartado y no quiere vivir para Cristo, no quiere conocer a Cristo. Quizás estás en una situación difícil y es Dios hablándote. Es Dios estando ahí cerca de ti, diciéndote, no te rindas. Te digo una cosa, no es tiempo para rendirse. Es tiempo de seguir. Es tiempo de levantarse y decirle a Dios, Dios, cumple ese proyecto que tú trazaste para mí. Porque hay un proyecto, hay un plan. Es tiempo de mirar a los ojos de Dios y dile, aquí estoy, Señor. Tú tienes que rendirte a su voluntad. No me rindo al mundo, no me rindo al pecado, no me rindo a la lujuria. Me quiero rendir a tu voluntad. Esa decisión es la que tenemos que tomar. Y Dios te va a levantar, Dios es el que te va a ayudar. Ninguno de los que clamaron a Dios fueron avergonzados, dice la Biblia. Ninguno. Y ninguno de los que miraron a Dios, sus rostros fueron turbados. Ninguno de los que esperaron en el Señor fueron desanimados. Dios los levantó. La Biblia dice, no he visto a ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ni su descendencia. Así que en este domingo Dios te está diciendo, no te rindas, no bajes tus ojos, ponlos en alto. Es tiempo de seguir adelante. También nos hace ver claramente en el Nuevo Testamento hubo otro hombre, un hombre que fue magnífico, quiero que lo sepas. Jesús dijo claramente que él había sido el último profeta y no había nadie como Juan el Bautista. Fue el último profeta. Dice, y nadie como él.
de la manera en que él sirvió. Pero quiero decirte una cosa, este hombre llegó un momento en que quería rendirse. Fíjate, había multitudes que seguían a Juan, pero cuando Jesús se presenta delante de Juan y es bautizado por Juan, ¿sí? En ese momento, esas multitudes empezaron a seguir a Cristo. Juan tenía que menguar, Jesucristo tenía que crecer. Y en ese momento Juan nunca se imaginó lo que iba a pasar con él. ¿Qué sucedió? En ese momento a Herodes no le agradaba lo que Juan hablaba. ¿Por qué razón? Porque estaba enfrentando a Herodes. Estaba haciéndole ver claramente, esa mujer con la que tú andas no es tu mujer. Y no es lícito que andes con una mujer que no es tu mujer. La Biblia dice que eso es pecado. Y claro que Herodes lo escuchaba, pero a la vez no dejaba su pecado. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en adulterio. Y a causa de esa predicación de Juan, ¿qué hizo Herodes? Quería callarlo. Es decir, no podía aguantar más que él estuviera hablando. No podía estar escuchando cada vez sus pláticas. Lo enfrentó de tal manera que Herodes decidió meterlo a la cárcel. Pensó que era la manera de callarlo. Pensó que era la manera de no escuchar a Juan. Así que mientras Juan estaba en la cárcel, lleno de angustia, lleno de dolor, ¿no? Envía a sus discípulos. Y lo dice en Lucas 7, 19 al 20, dice, y envió a Jesús para que le preguntara, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y los hombres vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O vamos a esperar a otro? Que fíjate, Juan empezó a dudar que Jesucristo era el Mesías. Juan no esperaba que su Mesías lo dejara en la cárcel. Él pensaba que su Mesías lo iba a sacar de la cárcel. Juan esperaba que su Mesías lo librara del yugo romano, que lo librara de las manos de Herodes. Y Juan se decía a sí mismo, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá a sacarme? Si yo fui uno de los escogidos por Dios para compartir y predicar el evangelio, es más para preparar el camino. ¿Por qué estoy aquí? ¿Será que este no es el Mesías? Fíjate. Porque el hecho de haber mandado a sus discípulos a preguntarle eso a Jesucristo, él estaba dudando que él era el Mesías. Si este no es el Mesías, decía Juan, mi vida fue un desperdicio. Mi vida fue un desperdicio. No valió la pena. Mi vida no vale nada. Entonces Juan le envía a decir ahora sí que Jesús le envía a decir a Juan, ahora sí que a través de sus discípulos, les dice, él respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. En Lucas 7, 22 y 23. Y fíjate la manera en que Jesús, con ese amor hacia él y a sus discípulos, le dice, los ciegos ven. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y fíjate la manera en que termina, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, es bienaventurado. Así que felices aquellos que no hayan tropiezo en Cristo. Felices aquellos que quieren abandonar su pecado y seguir la gracia del Cordero y santificarle y entregarle su vida a Cristo. En ese momento, cuando los discípulos de Juan regresan con él, en ese momento Juan comprende lo que estaba pasando. Este es el Mesías, verdaderamente. Este es el amado. Este es el hombre que había sido escrito por el profeta Isaías. Es verdad. Pero fíjate las circunstancias en las que él estaba. Perdió de vista, ¿sí?, a su Mesías. Tú puedes estar pasando, viviendo circunstancias como las que tal vez vivió Elías o como las que vivió Juan
O Jonás, ¿no te acuerdas de Jonás? También quería quitarse la vida. Quizá no me dio lo que yo esperaba. Muchas veces Dios no nos va a dar lo que nosotros estamos esperando. Eso fue lo que dijo Juan. Quizá no me sacó de la cárcel, que era lo que yo estaba esperando. Él estaba esperando que lo liberara de la cárcel. Él era su Mesías. Quizás tú estás esperando una situación distinta en la vida en la que estás pasando. Estás esperando algo. Pero te digo una cosa, ese es tu Mesías, igual que el mío. Tenemos que esperar en Él. Él sabe perfectamente lo que está pasando en tu vida. Sabe lo que estás viviendo. Sabe las circunstancias en las que tú te encuentras. Recuerda que Él nos ofrece salvación y vida eterna. Te ofrece salvación y vida eterna. Eso es lo que está haciendo hoy Cristo. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Claro, no son comparables. Quizá tus aflicciones del tiempo presente no van a ser quitadas. Pero Jesús te dice, te ofrezco un cielo, un reino eterno. He pagado el precio por ti en la cruz. El sacrificio en la cruz fue cumplido por ti. ¿Recuerdas ese versículo tan maravilloso de Juan 3:16? ¿Sí? Hasta los incrédulos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Cristo te está ofreciendo salvación, hoy te ofrece una vida eterna. Hoy tienes que decidir, o sigues a Jesucristo, o sigues al mundo. Y si verdaderamente estás siguiendo o quieres seguir a Jesucristo, tienes que rendirte delante de Él. Hoy tienes que creer que todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Y Él es el único que te puede dar vida. Hoy tienes que pedirle al Espíritu Santo que entre en tu corazón. Tienes que reconocer quién es Jesucristo. Jesús es el único que te pide que te arrepientas de tus pecados. Él es el único que te pide que lo aceptes como tu único Salvador, porque no existe otro Salvador. A veces la gente cree que hay otro Salvador, o hay otra manera de poder llegar delante de Dios. No es así. Tú y yo tenemos que comprometernos a Él para servirlo y obedecerlo. Jesús no se rindió por ti. Jesús fue tentado a rendirse. Tanto dolor, tanta angustia. Jesús mismo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, porque estaba desamparado por el Padre. Ya no había una relación con el Padre. Dios ya no lo podía guardar en ese momento. Tenía que pagar por todo lo que el pecado estaba ocasionando en el mundo. Jesús cargó con tus pecados y los míos. Ese fue el verdadero sufrimiento. Ese fue el verdadero dolor. Y fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Así es, fue despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, ¿quién? Cristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate qué versículo. Lo escribió el profeta Isaías casi 700 años antes de que Jesucristo fuera crucificado. Él sabía lo que iba a padecer. Jesucristo sabía lo que iba a vivir. Él vino a este mundo a
a morir por ti. Él sabía cuándo iba a morir. Se lo dijo a los apóstoles. Yo sé cuándo voy a morir. En cambio, ustedes no lo saben. Ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes tienen que reconocer lo que está pasando en sus vidas. Porque es una decisión personal. Y por eso hoy Dios nos recuerda, en esta Semana Santa, lo que sucedió hace 2000 años. Para que la gente verdaderamente entienda ese sacrificio que Cristo vivió. ¿Y qué sucede? El mundo ha tratado de ocultar. Por eso la gente nada más piensa en las vacaciones. Piensa en ir a la playa. Pero se olvida lo que sucedió hace 2000 años. Claro, a Satanás no le agrada que escuches hablar de Cristo. No le agrada. Satanás quiere destruirte. Pero está en ti el dejar que él te destruya o no. Y tú tienes que tomar la decisión. Hoy tú tienes que tomar la decisión. Por eso la Biblia dice claramente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú tienes que tomar la decisión, porque es una decisión personal. Voy a terminar esta plática con una oración. Dios está viendo tu corazón. Tú tienes que tomar esa decisión. Padre, gracias Señor te doy porque en este mensaje ahora entiendo perfectamente lo que sucedió hace 2000 años y cómo Jesucristo fue el que pagó por todos mis pecados. Sé que tú me amas, Señor, pero también me tienes que hacer ver cómo está mi situación delante de ti. Sé que un día voy a morir y me vas a pedir cuentas de todo lo que yo he hecho en mi vida. Hoy no quiero rendirme, Padre. No quiero rendirme delante de ti. Hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora entiendo lo que sucedió en la cruz. Ahora entiendo lo que padeció Él, Señor. Algo que tenía que padecer yo y no Él. Hoy tomo esta decisión, Padre, de entregarte mi vida. Hoy quiero realmente cambiar de dirección. No quiero seguir con mi vida, quiero rendirme a tu voluntad. Quiero que tú transformes mi mente, transformes mi vida y cambies mi corazón. Te necesito, Dios, ya que solamente tú eres el único que lo puede hacer. Y por eso hoy tomo la decisión de entregarte mi vida, reconociendo que Jesucristo es el único camino para poder llegar delante de ti. Ahora más que nunca entiendo, Padre, lo que significa la cruz. Y por eso te pido que me perdones. Y todo esto en el nombre de Cristo. Amén.